porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Conversión y testimonio en la vida del catequista es este tercer tema en este itinerario que estamos haciendo de nuestro curso de Biblia y Catequesis. Y es un tema importante porque no se va a hablar de estrategias, no se va a hablar de métodos, no se va a hablar de recursos, sino que es un tema que se enfoca en la persona del catequista. Y es importante entonces mirarnos a nosotros como catequistas para comprender el servicio que ejercemos a favor de la Iglesia y a favor de los niños y los jóvenes que se acercan a nosotros para realizar su itinerario de formación en la fe. Y lo primero que podemos decir, al menos quiero compartir con ustedes dos dimensiones que las conocemos, pero que necesitamos siempre recuperarlas y tenerlas presentes. Lo primero es que el catequista no es un funcionario de la Iglesia, no simplemente lleva adelante una tarea dentro de la Iglesia. El catequista es un testigo de Cristo en la Iglesia y que acompaña a otros a encontrarse y hacer la experiencia de Cristo en su propia vida. Y esta es una dimensión fundamental porque, digámoslo así, el catequista es un cristiano las 24 horas del día. Y toda su vida, y en todas las dimensiones de la vida, está llamado a irradiar el mensaje de Jesús. Irradiar en las actitudes, en la forma de pensar, en la forma de relacionarnos con los demás, en la transmisión de la fe. Y esto es esencial tenerlo siempre presente. No se cumple simplemente una función, sino que se es un testigo privilegiado, porque es aquel capaz de compartir la riqueza que ha experimentado. Y el núcleo y la esencia de aquello que ha experimentado es que se ha dejado tocar y transformar por Jesús en su propia vida. Como nos dice y nos recuerda siempre el Papa Francisco, todos somos pecadores. Hay debilidades, hay caídas, hay dificultades en la vida cristiana. El catequista no es un santo acabado. El catequista es aquel que está en permanente proceso de conversión, saliendo también hacia adelante de sus propias dificultades, problemas, pecados, pero que sobre todo, gracias al Señor que impregna toda su vida, puede dar testimonio del amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de ellos. Entonces, en esta primera dimensión del catequista, que tiene que ver con su persona y su identidad, decimos que el catequista es un testigo privilegiado del amor y la misericordia de Dios en su vida, que lo anuncia y lo da a conocer a los demás. Y al ser testigo no se trata solo de palabras, no se trata simplemente de transmisión de doctrina. Se trata sobre todo de transmitir, de irradiar con la propia vida. Es preciosa la anécdota de San Francisco de Asís cuando le dice a sus discípulos que envía a los caminos a predicar el Evangelio: vayan y anuncien el Evangelio. Si es necesario, utilicen las palabras. El catequista tendrá que hacer uso de la palabra porque tendrá también que transmitir la fe y la doctrina. Pero si esa fe y esa doctrina no va acompañada de la coherencia de vida, de la alegría del Evangelio que se transmite, de la misericordia que se vive del Señor tocando nuestra existencia, poco y nada llegará al corazón de los catequizandos. Y esta es una dimensión fundamental. La segunda dimensión que me parece que es importante tener presente en la vida del catequista, porque el catequista no es
un solitario. El catequista no solo que realiza su acción en la comunidad de la iglesia, sino que también está llamado a ser un constructor de comunidad. Y esta es una dimensión importantísima en la persona y en la identidad del catequista. El catequista está llamado a formar comunidad, a sostener comunidad, a llevar a los demás a que valoren el hecho de ser comunidad. Hoy, en este tiempo, el Papa Francisco a la construcción de la comunidad en la vida de la Iglesia le ha puesto un título, una acentuación, digámoslo así, importante y que me parece interesante compartirlos con ustedes, que es ser protagonistas y constructores de la cultura del encuentro. Hacer comunidad es encontrarnos. Hacer comunidad es derribar muros. Hacer comunidad es acortar distancias entre nosotros. Porque en la sociedad donde vivimos, levantamos por los prejuicios, por los malentendidos, por las heridas de la historia, levantamos muros unos contra otros y nos dispersamos. El catequista, ejemplo del buen pastor, es aquel que reúne, que convoca, que genera comunidad, que busca el encuentro. Es aquel capaz de integrar y no de excluir a los demás. Y por lo tanto, para ser puentes y no muros, se necesita dar lo mejor de nosotros mismos. No una falsa imagen, no una imagen de la cara para afuera. No se trata de conformarme con dar una pequeña posibilidad o algo poco de mí, sino darlo todo. No se trata de actuar guiados ni siquiera por la mirada de los demás. El catequista, como constructor de comunidad, como constructor de la cultura del encuentro, ofrece a los demás la mejor versión de sí mismo. Y esta es la preciosa tarea y el desafío que le toca al catequista en medio de la iglesia. Y por lo tanto, es acá aquel que es capaz de compartir. Porque no se trata simplemente de impartir una enseñanza. Se trata mucho más. Se trata de compartir la fe. Se trata de compartir aquello que se cree. Se trata de compartir los valores que sustentan mi vida. Y esto tiene que ver con aprender a dar, pensar en los otros, prestar atención a los demás, para poder responder a sus preguntas, a sus necesidades, a sus dudas, a sus angustias. Es capaz de abrirse a los demás, de ir al encuentro del otro. Y para compartir es necesario escuchar. Si no escuchamos las necesidades de nuestros catequizandos, si no estamos con un oído atento a ellos y otro oído atento a la palabra de Dios, el mensaje del catequista quedará sin sentido, sin profundidad, sin densidad. La escucha es la que favorece el diálogo. El hablar y el hablar favorece el monólogo, y el monólogo muchas veces cansa, y el monólogo muchas veces aburre. El diálogo es el que nos permite enriquecernos unos con otros. Y por eso también el catequista es aquel que aprende de sus propios catequizandos, porque es capaz de descubrir la acción de Dios en la vida de los catequizandos, en medio de sus dudas, en medio de sus sufrimientos, en medio de sus preguntas. Es capaz de descubrir cómo Dios va actuando y va transformando la vida de los demás. Finalmente, entonces, la pregunta o dos preguntas que quiero dejar para que lo pensemos en esta dimensión del testimonio del catequista,
de la vida del catequista en continua conversión tiene que ver con esa dimensión más personal que irradia mi vida a los demás. Y esta dimensión más bien pastoral o social o de relaciones que tiene que ver con la pregunta: ¿mi vida refleja el ser protagonistas de una cultura del encuentro con los demás? ¿Soy un constructor de comunidad en medio de la iglesia? Porque estas dos dimensiones van de la mano. Estas dos dimensiones hacen a la identidad del catequista. Testigo del Evangelio que provoca en los demás el encuentro con el Señor y provoca en los demás el descubrir el valor y la necesidad de la comunidad de los que creen en la buena noticia de Jesús, porque nos salvamos juntos y no aislados. El Concilio Vaticano II y recientemente el Papa Francisco nos ha recordado algo fundamental para la vida de todo cristiano, cuanto más para la vida del catequista. Es el llamado a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad según el camino en el que estamos dentro de la iglesia. Y el catequista también entonces es un llamado a la santidad, a vivir desde su identidad de cristiano, desde su identidad de constructor de comunidad, está llamado a vivir la santidad, llamado a irradiar desde su propia esencia las bienaventuranzas de Jesús, llamado a comprometerse con las necesidades y con las dificultades y con las preguntas de los hombres de nuestro tiempo. Es en esta acción de la catequesis donde el catequista que se impregna de Jesús y es capaz de anunciarlo con gozo y alegría, que va caminando poco a poco, aún en sus tropiezos y limitaciones, hacia la santidad a la que estamos llamados por el Señor. Y es el compromiso de todo cristiano, es el compromiso también del catequista.